En Sin Explicación no queremos dejar pasar Las Muertas, la miniserie de Netflix dirigida y coescrita por Luis Estrada, porque con un relato un tanto fabulado pone el foco en un tema que lamentablemente sigue muy vigente en México hoy en día: los feminicidios. Pero esta es solamente la punta del iceberg, porque esta serie ahonda en todo lo que está mal en los círculos de poder de ese país. Acompáñame en este video que te contaré sobre lo bueno y lo malo de Las Muertas y por qué merece la pena echarle un ojo. Comenzamos. Esta miniserie nos cuenta la historia de las hermanas Baladro, Arcángela y Serafina, dos mujeres avaras y sin escrúpulos que terminan poseyendo varios burdeles en México entre finales de los 50 y principios de los 60. Desde el tráiler nos dejan muy claro que varias de las chicas que están bajo su poder mueren, pero eso no importa, digamos que no es spoiler, vamos, que la serie se llama Las Muertas, sino que el peso recae sobre cuántas murieron y en qué circunstancias. Si bien los personajes y la historia son de ficción, se basan en la novela del mismo nombre del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, lo dije bien, que a su vez se inspira en un caso de la vida real que conmocionó México, el de las hermanas asesinas en serie, las González Valenzuela, que en realidad eran 4 y eran conocidas como las Poquianchis, por ser muy tacañas. Ni el libro ni la serie de Estrada pretenden ser fieles a la historia de la vida real en cuanto a qué personajes y episodios que, como dije, no coinciden con el caso de las Poquianchis. Sí que captan la esencia de los crímenes que cometieron y la corrupción de las autoridades mexicanas. Sin embargo, y por lo que se publicó sobre el caso de las Poquianchis, puedo decir que en este caso la realidad supera la ficción, pues la historia verdadera es hasta peor de la que nos narra la serie. Y mira que eso es mucho decir. Lo que me trajo de la miniserie es la manera que Estrada elige para llevar la narración, como una investigación que se va desarrollando para revelar el caso de las hermanas Baladro, narrado por sus principales protagonistas desde la prisión. De esa manera el director juega con la línea temporal y ya desde el comienzo sabemos que hay muertas y sabemos que las hermanas están presas. Así queda por descubrir qué pasó y desenmarañar una serie de actos atroces que difícilmente puedes anticipar si no conoces ya esta historia. El recurso de cambiar la línea temporal a cada rato hace la narración más entretenida porque te permite involucrarte en la trama para ir entendiéndola poco a poco. También favorece que cada personaje comparta su punto de vista porque se trata de una narración coral. Lo que se hace tedioso y ralentiza la serie, en cambio, son los intertítulos que aparecen como si una máquina de escribir los estuviera tipeando. Esto es repetitivo y lento, por lo que cada vez que aparecen, la serie pierde fuerza. Supongo que lo hicieron para recalcar que se trata de una investigación policial que se plasma con máquina de escribir, pero es realmente innecesario. Ya la historia tiene visos de true crime, si bien es una versión ficcionada y no necesita que se regodeen en ello. La miniserie consta de 6 capítulos, siendo los primeros los que contribuyen a que conozcamos bien a los personajes principales, nos enteremos de los crímenes que están por venir y entendamos, y esto es muy importante, el contexto en el que esta gente vive. Todo esto para, en los últimos, ir increciendo y mostrarnos una larga y dolorosa serie de desgracias, algunas intencionadas y otras que simplemente son la consecuencia de demasiadas cosas mal hechas. Otro elemento que me encantó de Las Muertas de Estrada es que hay escenas que alcanzan el tono de farsa y sátira política. Luis Estrada es un cineasta conocido por su crítica a la política mexicana, que ha plasmado en sus películas como La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno, La Dictadura Perfecta y Que Viva México. Y Las Muertas no es la excepción. Aquí, políticos, policías, militares, religiosos y empresarios son puestos en ridículo. No solo se critica su corrupción y falta de escrúpulos, sino que en diferentes ocasiones se les retrata de manera caricaturesca. Los políticos y las autoridades, como en la vida real, no están al servicio de la gente, sino que simplemente llevan a cabo su gestión pues para la foto, para obtener el apoyo de la ciudadanía y ser reelegidos. Sin embargo, la trama de Las Muertas nos muestra también lo que hacen a puertas cerradas. Lo más común son los sobornos, que sirven para tapar prácticamente cualquier crimen, no importa su gravedad. Sirven incluso para inventarse crímenes que no han ocurrido, simplemente para incriminar a alguien por venganza. Todo se mueve con dinero, incluso la iglesia, nos dice Estrada.
Hay una escena memorable, de la cual hay un adelanto en el tráiler, en la que con la inauguración de uno de los burdeles asisten políticos que llevan a cabo el acto bajo el grito de que ¡Viva México! Tal cual como se suele hacer en la conmemoración de la independencia de México cada 15 de septiembre. La escena es simplemente ridícula. Para llegar hasta allí, las hermanas Baladro han tenido que sobornar a cuanto políticos se toparon. Pero la cosa no se queda allí, pues ellos mismos son invitados de honor al evento y lo manejan con las mismas formas de un acto patriótico. Mientras desfilan las prostitutas, muchas de ellas jovencísimas, ondean banderas de México por doquier, porque serán puteros, sí, pero también patriotas. Estrada además propone otra imagen para simbolizar un patriotismo que tiene las bases podridas. Cuando un zopilote, y me refiero a un samuro o buitre, si eres más bien tropical como yo, se posa sobre un nopal, un cactus, mientras muerde una serpiente, y por suerte serpiente se dice igual, y ya con esto cierro mis servicios de traductora. Es una imagen que para el director representa la corrupción del país, haciendo alusión al escudo nacional, pero dice que deja la interpretación recaer en cada quien. Yo más bien vi la maldad, esas ansias que tiene el ser humano de someter a otros para tener más poder. Aunque también es cierto que toda la composición es muy mexicana, así que no podemos ignorar el elemento nacional. La religión también está presente en las situaciones más sórdidas. Las hermanas Baladro son muy creyentes, van a misa, asisten a procesiones y se santiguan a cada rato después de cometer actos atroces. Aquí no hay contradicción alguna en ellas, si hasta le rezan a la Virgen y a los santos para que salgan bien libradas de sus fechorías. La religión también está presente en la serie a través de la presencia de curas que acompañan cada logro empresarial de las Baladro, dispuestos a bendecirlas y a rogar por ellas. Por supuesto que tampoco falta la superstición, cuya importancia es equiparable a la propia fe católica. En esta serie cada ámbito de la sociedad, la política, la fe y en este caso también la superstición aportan algo negativo. Y en el caso de la superstición añade un nivel de drama lamentable que denota que aunque las protagonistas de esta historia son unas desgraciadas, no siempre obran con maldad, sino que muchas veces lo hacen por ignorancia. El periodismo tampoco queda bien parado. Toda la cobertura que el semanario Alarma hace del caso de las hermanas Baladro se alimenta del amarillismo y de datos inventados. Por un lado, es cierto que denuncia el horror que se vivió en las casas de las hermanas, pero por otro, no hace justicia a las víctimas, porque sus publicaciones, fotos incluidas, no son del todo fieles a la realidad. Si los políticos, la policía, los militares y los curas quieren dinero, pues los reporteros no se van a quedar atrás. Le sacan el jugo al juicio de las hermanas para tener sus 5 minutos de fama y mejorar el negocio. Toda esta crítica social está salpicada de humor negro que acompaña algunos momentos de gran tensión en la serie. La crítica política le da muchísimo peso a esta historia que nos habla de feminicidios y corrupción, una realidad que lamentablemente sigue vigente en México y por eso esta denuncia resuena todavía en la sociedad mexicana actual. En medio quedan las víctimas, mujeres abducidas de sus familias y que nadie extraña una vez comienzan a desaparecer. Unos seres completamente invisibles, con apenas un nombre, que de repente cobran protagonismo solamente cuando las autoridades necesitan echarse flores para demostrar qué cosas han hecho bien. Pero vamos, que ellas reflejan perfectamente la condición de vulnerabilidad de la mujer mexicana, incluso actualmente. Por eso historias como esta resaltan entre tantas otras de True Crime, que son entretenidas y están hechas más para que nos regodeemos en los crímenes y tratemos de adivinar quién es el asesino. Aquí no, ya sabemos quiénes son, ya sabemos lo que hicieron, pero queremos entender cómo es posible que las hayan dejado llegar tan lejos. Ahora bien, la serie tiene un gran problema que no termina de arruinarla del todo, pero sí limita su nivel: sus actuaciones. Y aquí me quiero detener porque no creo que la responsabilidad recaiga únicamente en su elenco. Eso sí, de la crítica que voy a hacer excluyo la participación de Mauricio Isaac, quien hace de la Calavera, porque de verdad su actuación me fascinó.
Qué habilidad para dar vida a un personaje tan ambiguo como el de esta mujer, que tiene tan bonitas cualidades como la amabilidad y la disposición para el cuidado de otros, pero que a la vez es capaz de mirar hacia otro lado y secundar los peores maltratos. En Las Muertas, la dirección se enfocó en llevar el tono de la serie entre dos vertientes. Una realista, que responde a un drama verosímil y de hecho inspirado en un caso de la vida real, que nos muestra acontecimientos muy crueles y sórdidos. Y por otro, este tono farsesco que nos recuerda mucho a la telenovela mexicana. No sé si lo segundo es intencional o no. Me lo pregunto porque hay escenas con un nivel de drama muy alto en las que vemos en especial a las actrices protagónicas, Paulina Gaitán como Serafina y Arcelia Ramírez en el papel de Arcángela, que rompen en llantos y gritos desgarradores. Y aquí creo que las actuaciones tienen toda la intención de alcanzar ese nivel de histrionismo. Aunque tengo que decir que esas las compro, es decir, no desentonan con el dramón que estamos viendo. Pero hay muchos diálogos, en especial los que son un poco más tranquilos, que recuerdan a los malos malotes de las novelas, que entornan los ojos y hablan golpeado en momentos random, solo porque sí, porque son bichos malos. Y esas partes de la serie pues hacen que la calidad baje, porque es un recurso propio o de realizadores y actores novatos o de realizadores que no respetan la inteligencia de su audiencia, así que tienen que remarcar mucho, pero mucho las intenciones, el tono de los personajes, como para que a nadie se le escape que ese es el villano. Y es una pena, porque como vimos, la historia tiene mucho peso y la producción está muy bien llevada a cabo, aunque siempre hay un aire un poco falso en las recreaciones de época, y este caso no es la excepción, pero no es grave. El decorado y el vestuario nos llevan a un México rural de antaño que se hace interesante y que, aunque siga con ese aire de The Whole Mexican Experience, es decir, hagamos que se vea todo muy mexicano, no molesta tanto porque está llevado a cabo pues por mexicanos. Creo que si esta fuera una producción con un mayor componente internacional, esto podría molestar más. Vamos, que no es una Emilia Pérez de la vida. En Las Muertas los personajes hablan de forma verosímil. Se les pasa un poco la mano con lo de hijo de la chingada, irse a la chingada, pero sigue dentro de los límites de lo creíble. El decorado, por demás, no es como por ejemplo el de Sin Querer Queriendo, la serie reciente sobre Chespirito, porque en ese caso no te lo crees del todo, no lo compras, porque se trata de una serie que nos muestra un México idealizado que se siente como un parque temático. En cambio, Las Muertas se desenvuelve en los bajos fondos, y si allí no te das de narices con la realidad, pues entonces la serie no funciona. Así que no es el caso. Las Muertas logra meternos en un mundo de matones, puteros e infancias robadas. Y no se corta en mostrarnos cómo opera la trata de personas, la prostitución infantil y la esclavitud moderna. Temas muy difíciles de tratar, que sin embargo logra abordar sin problemas. Eso sí, hay que reconocer que si bien Las Muertas plasma muy bien estas realidades, se queda corta respecto al caso de la vida real de las hermanas González Valenzuela, porque el caso de la vida real es bastante peor. El hecho de que la serie sea más light no creo que sea con mala intención, como un lavado de cara ni nada por el estilo. Debe ser simplemente una decisión tomada para la adaptación a la televisión. Si cada caso de tortura, cada asesinato y cada violación hubiese sido plasmada tal cual como ocurrió, esta serie sería mucho más difícil de ver y pues la habría visto menos gente. Y esto ha sido todo por hoy. Coméntame qué te pareció a ti Las Muertas, y si no la has visto, vela y luego vuelve a este video. Suscríbete a Sin Explicación si no lo has hecho ya y quédate por más con este video que le dedicamos a la carrera de Leonardo DiCaprio a propósito de su nueva película Una batalla tras otra, que por cierto también tiene mucho de crítica social. Chau.